Muy buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5, integrado por Ana Cecilia Madrid, Elba Ruth Altamirano y mi persona Yadixia Susana García, sección 0900. Antes de pasar al análisis que como grupo llegamos acerca del caso de intoxicación por fosfina, les voy a hablar acerca del contexto en sí de la fosfina. Bueno, la fosfina es un gas liberado por el fósforo de aluminio, que es un plaguicida fumigante ampliamente utilizado en nuestro país para conservar los granos. Su mecanismo de acción tóxica aún no está del todo definido. Solo se sabe que bloquea el citocromo C oxidasa. En las preguntas de la relación de causa y efecto del caso de estudio, en la pregunta número 1 que dice ¿qué causa la acidosis metabólica láctica? Como grupo llegamos a la conclusión que es la hipoxia, ya que la acidosis metabólica láctica se refiere al ácido láctico que se acumula en la corriente sanguínea. El ácido láctico que se acumula, se produce cuando los niveles de oxígeno disminuyen en las células dentro de las áreas del cuerpo en las que se lleva a cabo el metabolismo. Mientras que la hipoxia, por lo tanto, es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos para mantener las funciones corporales normales. Como pregunta número 2 tenemos ¿qué mecanismos a nivel endotelial explica la vasoplegia generalizada y qué efectos últimos pueden provocar esta alteración? Como mecanismos tenemos que se pueden llevar a cabo en el pulmón segundo mensajero lípido, en el corazón, en los riñones. Como efectos mandatorios tenemos insuficiencia respiratoria, hipoxia, parada cardíaca e insuficiencia renal. Como pregunta número 3 tenemos ¿qué mecanismos de acción tóxica explican las lesiones mitocondriales? Como número 1 tenemos en algunos hepatocitos, células parenquimatosas del hígado, se observan mitocondrias gigantes. También se observan depósitos intracitoplásmicos del pigmento biliar. También en los capilares sinusoidales hay abundantes restos de membranas eritrocitarias por hemólisis y trombos de fibrina. Como pregunta número 4 tenemos ¿qué otros hallazgos químicos clínicos se identifican en el caso? Tenemos que en el encéfalo podemos encontrar edemas cerebrales intensos y en el corazón se presenta una congestión y edemas miocardios intersticial y focal. Como pregunta número 5 tenemos ¿qué interpretación amerita la fosfina no detectada en la sangre, siendo este el veneno que origina la toxicidad? ¿Los signos y síntomas responden más bien a mecanismos secundarios? ¿Cuál es la causa final de la muerte? Como respuesta, como grupo llegamos a que debemos tener en cuenta que al inhalar la fosfina, esta pasa por la circulación sanguínea e induce la liberación de los radicales libres, que son los causantes de la degradación de los lípidos de la membrana celular y altera su permeabilidad, el cual puede provocar el bloqueo de la enzima encargada del transporte del oxígeno, el cual no fue detectada por la sangre. Los síntomas que presentaron fueron más bien signos secundarios, ya que al inhalarse puede que no tengan signos como tal, pero al exponerse a grandes cantidades su evolución puede ser mortal. Y como causa final de muerte llegamos a la conclusión que fue la intoxicación aguda de oxígeno de aluminio. Según los resultados que obtenimos el empleo de marcadores y signos, podemos observar que la paciente número 1 tenía una hipoxia, había una taquicardia, había daño en algún órgano, había alcalosis, había una hiperglucemia, la glucosa en el plasma estaba normal, había una acidosis láctica, en el fósforo total del suero había hiporfosfatemia, en el fósforo total de la sangre había hipoparatiroidismo, la urea estaba normal, la creatina estaba en bajos, la colinesterasa sérica estaba en bajos, la bilirrubina estaba normal. En el paciente 2 podemos observar que había una hipoxia severa, había taquicardia, el pH sanguíneo estaba ácido,
la glucemia, había una hiperglucemia, había prediabetes, había una acidosis láctica, el fósforo total de suero, había una hiporfosfatemia, el fósforo total de sangre, había hipoparotiroidismo, en la urea había hiperauxemia, la creatina estaban bajos, la colinesterasa sérica estaban bajos, la bilirrubina total estaba normal. Los síntomas y alteraciones clínicas antes de perimortem en el paciente número 1 y paciente número 2 fue glaucoma en el paciente número 1 alto, en el paciente número 2 alto. La frecuencia cardíaca en el paciente número 1 se observó un ritmo sinusual. En el paciente número 2 una taquicardia, la presión arterial estuvo baja en el paciente número 1, el paciente número 2 no se detectó, el pH en el paciente número 1 estuvo neutro, en el paciente número 2 estuvo ácido, el exceso de bases en ambos pacientes estuvo bajo, la glucemia en ambos pacientes estuvo alta, el lactato en ambos pacientes estuvo alto. En los hallazgos anatomopatológicos e histopatológicos, en la lesión y alteración, una depresión del sensorio, una cianosis acta, una hipotensión arterial y la interpretación o nombre que caracteriza la lesión o alteración en la depresión, una degeneración neuronal. En la cianosis acta, una circulación de la sangre, oxígeno en los vasos cutáneos. En la hipotensión arterial, una presión arterial baja. Muchas gracias por su atención.